Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Segunda vuelta del balotaje, ¿no? De las elecciones presidenciales. Sí, como bien decías vos, un triunfo que al final fue menos ajustado de lo esperado en la segunda vuelta. Hubo una inclinación rápida en relación al triunfo del Frente Amplio, basado fundamentalmente en los votos en la ciudad de Montevideo. Hay que recordar, dentro de la fórmula que triunfó, Yamandú Orsi y Carolina Cose. Yamandú viene de ser el intendente de Canelones, que es la segunda ciudad más importante de Uruguay, y Carolina Cose de Montevideo, donde históricamente el Frente Amplio hizo pata ancha, por decirlo de alguna manera, y en esta elección fue clave y determinante para terminar de inclinar la balanza. Y ya hubo unas primeras repercusiones del triunfo, se están discutiendo, barajando nombres, posibles integraciones del gabinete de Yamandú Orsi, y una visita, la primera salida que hizo como presidente electo a nada más y nada menos que a Brasil, donde se reunió con Lula para conversar distintos temas. Sabemos que Uruguay siempre plantea la necesidad de reformular el Mercosur, el tema de las asimetrías en el bloque regional y una serie de cuestiones de agenda, dentro de las cuales está la discusión del tan meneado, por ejemplo, acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que fue uno de los temas también de discusión entre Lula y Yamandú Orsi. Lula, que va a sentir, obviamente, como un refuerzo la presencia del gobierno del Frente Amplio dentro del Mercosur, un Mercosur que también viene un poco tiroteado en el contexto de la reacción conservadora que hubo después de la década de oro hasta el 2015 con los gobiernos de Macri, Bolsonaro y demás. Un Mercosur en stand-by. Bueno, hay que ver qué impacto tiene la llegada del Frente Amplio ante este nuevo escenario geopolítico. No, queda claro que más allá de los desafíos que tenga que enfrentará el Frente Amplio, bueno, es un soplo de aire en esta América y en toda la disputa que se están dando en nuestro continente. Pero para poder profundizar más en el tema, estamos ahora en contacto con Ronnie Corvo, que es responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista del Uruguay y del equipo de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. También, a ver, Ronnie, ¿nos estás escuchando? Marcelo Rodríguez y Federico Montero te saludan desde Buenos Aires. Buenas tardes, hola Marcelo, Federico, un gusto estar para mí en este programa. ¿Qué tal, Ronnie? Un gusto para nosotros poder contar con vos. Bueno, no sé si escuchaste, estábamos charlando ya desde el inicio del programa un poco con Federico del triunfo del domingo pasado del Frente Amplio en el balotaje en Uruguay, y nos gustaría que nos comentes un poco las repercusiones y los desafíos. Seguro que ya muy rápidamente va a tener que ir afrontando este nuevo gobierno del Frente Amplio. Sí, fue un triunfo que por suerte pudimos plasmar después de un proceso que comenzó con una autocrítica cuando vimos el gobierno, y que rápidamente Frente Amplio se puso a trabajar para volver en 5 años, gobernando Montevideo, Canelones, desde donde sale, como bien dijiste, Marcelo y Federico, dijeron la fórmula electa por los Frente Amplistas, de Yamandú y Carolina, para conformar la presidencia y vicepresidencia de la República. Y bueno, también gobernamos Salto, y desde ahí la reconstrucción de una recorrida un par de veces por el país antes de las elecciones, en todas las ciudades y todos los pueblos del Uruguay. Y bueno, y un trabajo militante muy importante que creo que en definitiva es lo que da el triunfo. Acá tenemos una organización que son los comités de base. Llegamos a 500 en este proceso político, donde los incentivamos mucho en el interior. El Montevideo y Canelones son muy tradicionales, en el interior estaban un poco más quedados, y bueno, pudimos hacer una gran apertura de comité de base con el pueblo frente amplista organizado, y eso que creo que fue determinante, el accionar de nuestro comité, de toda nuestra militancia, enfrentando un aparato mediático de la derecha muy fuerte, que aparte le dieron mucho predominio, cambiaron la ley de medios de Frente Amplio y le dieron la utilización de la fibra óptica de Antel, la empresa de telecomunicación del Estado uruguayo, en la utilización del triple play a los canales de televisión privados, a los cables. Y bueno, y el sustento de la derecha fue, como siempre, los medios de comunicación. Desde ahí lanzaron una ofensiva muy fuerte que nos complicó la elección verdaderamente. Ronnie, aprovechemos, ya que contás esto, contanos un poquito cómo funcionan los comités de base, porque me parece que es algo muy interesante, que no se conoce esa experiencia aquí en la Argentina. Hacenos una síntesis de cómo trabajan los comités de bases en el Uruguay.
Bueno, se los mostramos a los delegados internacionales que vinieron. Había muchos argentinos ahí. En 95 tuvimos en la segunda vuelta, un poco menos en la primera, y lo llevamos a los comités de base y a la coordinadora. Yo tengo uno acá a una cuadra de casa. Yo vivo en Palermo, en Montevideo, y ahí todos los jueves de noche nos juntamos los frente amplistas de extremadamente unos 30 por reunión, donde, bueno, visualizamos el trabajo en la zona acá del barrio Palermo. Tenemos un comité de base a 3 cuadras, que es el del Parque Rodó, el del barrio de aquí pegado, y somos parte de la coordinadora B, que nuclea aproximadamente 20 comités de base en esta zona de Montevideo, Ciudad Vieja y el centro, y Palermo y Parque Rodó, una zona costera de capas medias importante en la ciudad, donde el Frente Amplio tuvo el 52% de los votos. Y bueno, funcionan regularmente. El comité de base está constituido por todos los frente amplistas de los partidos o independientes que integran el barrio o donde esté el comité. Ahora en Montevideo, Canelones son muy fuertes, en el interior ahora empiezan a visualizarse muy fuerte y tienen una importancia muy fuerte, porque el comité de base del Frente Amplio es el que participa en los congresos, que son congresos de comité de base. O sea, participan los 200 delegados del Plenario Nacional del Frente, que son en nuestra, yo lo integro también, son nuestra dirección bimensual entre Congreso y Congreso. La mesa política se reúne semanalmente y los comités de base tienen 1.800 delegados en 2000, o sea, son el gran número del Congreso. Claro. Y también tienen la mitad de la representación, ya que el Frente Amplio es coalición y movimiento, en la mesa política y en los plenarios del Frente. O sea, es una fuerza importantísima dentro de la estructura del Frente Amplio, el movimiento. Son herederos también en parte de lo que eran los clubes de participación ballista a principios del siglo XX en el país, quien instauró el Estado de Bienestar en Uruguay, Valle de Ordóñez, del Partido Colorado. Y importantes sectores ballistas después, cuando la creación del Frente, vinieron hacia aquí, producto de lo que era la derechización del Partido Colorado, con Pacheco Areco y Bordaberry, que trajeron la dictadura militar, y con el paso del tiempo se han ido fortaleciendo mucho. Son una experiencia muy particular, un poco irrepetible. Lo hemos intentado hacer en algún otro lugar y no resulta sencillo, es muy tradicional de nosotros. Son comparables también con los CDR, creo, fue una experiencia que yo en Cuba la viví, salvando las distancias, que allá hay una revolución. Son parecidos en la forma de aglutinar el barrio, y es una estructura muy potente y que llama mucho la atención en la organización política del Frente Amplio. Creo que le da la identidad que el Frente tiene, al no ser solamente una coalición de sectores, sino también los frente amplistas organizados. Y hay muchos frente amplistas que son independientes, van rotando en su voto, pero sí son participantes de los comités de base, que tenemos el desafío ahora de integrar más juventud. Tenemos un proceso muy difícil con la juventud. Acá la organización histórica estudiantil que yo dirigí, que es la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, está en una etapa media complicada. Nos cuesta mucho organizar la juventud, y los comités de base han ido quedando con muchas personas muy veteranas, muchos militantes de muchísimos años, y nos cuesta un poco, sí, la organización juvenil. Ronnie, pero bueno, estamos trabajando y veremos cómo podemos. Te consulto, te saluda Federico, te consulto, bueno, después de este periodo de autocrítica, este trabajo con las bases para volver a entusiasmar y movilizar el triunfo electoral, ¿cuáles crees que son los 2 o 3 principales desafíos en términos políticos para empezar a doblar la agenda de lo que ha sido un periodo no solamente de giro a la derecha en materia de posicionamiento internacional, de apertura del mercado y demás, sino también de retrocesos, algunos de ellos significativos, como bien vos mencionabas con la cuestión de las comunicaciones, pero también en materia laboral, en materia de derechos sociales, como fue el paquete de la ley de urgente consideración y varias cosas más? ¿Dónde van a estar lo que vos considerás son los 2 o 3 puntos de inflexión en la puesta en marcha del gobierno del Frente Amplio? Bueno, yo considero que vamos a tener un desafío importante, porque no tenemos mayoría en diputados, sí lo tenemos en el Senado. Entonces vamos a tener que ver cómo logramos ahí mayorías. Yo creo que lo primero que vamos a atacar es la infancia. Hemos retrocedido muchísimo en materia de políticas de infancia.
Nosotros implementamos todo un plan con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDE, hacia las infancias de Uruguay. Implementamos la creación a partir de los 3 años de escuelas de tiempo completo en la zona periférica de las ciudades, en Montevideo en particular y en Canelones. Y bueno, vamos a tener que volver a focalizar ahí fuertemente eso. Después creo que tenemos un desafío también enorme en materia de retención en los liceales. Tenemos un 50% de abandono en la enseñanza secundaria. En este momento hemos retrocedido en eso y creo que ahí tenemos un desafío muy importante, y tenemos que retomar todo lo que fueron las políticas sociales del Frente Amplio, fortalecer mucho el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, que bueno, que hay una intención ahí de que nuestro compañero Castillo, secretario general del partido, pueda ser el ministro. Bueno, eso es una primicia para Diálogo Internacional, ¿la podemos dar como confirmada? Esto es una primicia, sí. Se está negociando, pero creo que sí, que hay grandes posibilidades de que eso sea así. Y bueno, se están armando los equipos, no Orsi va a realizar el nombramiento del gabinete en su conjunto, pero bueno, nosotros Juan ya fue director nacional de trabajo, creo que tenemos mucha experiencia en ese rubro, nuestra vinculación también con el PCNT, la Central Única de Trabajadores, y bueno, el partido es la segunda fuerza dentro del frente, tendrá representación también en todos los ministerios y todas las actividades de gobierno, una fuerte representación, más que la vez anterior, calculo, porque hemos avanzado mucho en materia de electoral, y eso nos da una visualización mucho más importante. Nosotros en los primeros gobiernos del Frente no tuvimos mucha representación en el gobierno, fuimos poco considerados, sí en el de Mujica, que fue el único sector aparte del suyo, el MPP, que lo apoyó a Mujica en aquel momento, ahí sí, pero los gobiernos de Tabaré y de la socialdemocracia no tanto, y bueno, básicamente el Ministerio de Desarrollo Social, pero creo que hoy estamos en condiciones de tener una representatividad mayor, y eso es muy importante para los comunistas uruguayos por el peso que el Estado tiene acá, y también para mostrar nuestra potencialidad en los ámbitos de gobierno, que lo hemos hecho muy bien donde nos tocó dirigir. A mí me tocó ser director de Educación Superior. Teníamos una sola sede universitaria en Salto, en Uruguay, en el interior, y creamos 4 regionales de la universidad, creamos una universidad nueva, y pasamos de 2.500 estudiantes a más de 30.000 en 2 periodos de gobierno que dirigimos eso, por solamente nombrar algunas cosas. Entonces, bueno, también tenemos nuestra experiencia en el MIDES, ahora un fuerte potencial en la Intendencia de Montevideo, que la dirigimos con Carolina. Y bueno, tenemos nuestra impronta militante, pero también tenemos cuadros jóvenes que se han preparado en sus estudios y en tareas de gobierno para poner en la parte superestructural, que es muy importante la participación nuestra también. Ronnie, vos estás en temas internacionales, es imposible no preguntarte respecto de cómo ves el escenario político internacional, en particular la región, y el posicionamiento del próximo gobierno del Frente Amplio en este complejo escenario. Está el escenario de Uruguay en sí mismo, el escenario del tablero del Mercosur y el tablero de la gran arena política internacional, donde venimos de antecedentes de un gobierno uruguayo que quería cortarse solo del Mercosur, negociar por su parte un acuerdo de libre comercio. En las últimas horas hubo una reunión del presidente electo con Lula, lo comentábamos justo antes de comenzar la conversación con vos. ¿Cómo ves el escenario político y los desafíos del gobierno electo ante este mundo en crisis? Bueno, tenemos un programa que fue votado en nuestro Congreso, la parte internacional fue votada por unanimidad, donde vamos a hacer punta en el tema de la integración regional, el Mercosur en particular. Ahí veo un gobierno uruguayo muy cercano a Lula, trabajando en el Mercosur. Por algo esta primera reunión de Yamandú y la salida fue a Brasil a hablar con Lula. Y bueno, como contrapeso también de la política de la derecha, sobre todo de Milei. Y bueno, eso va a llevar a eso, y veo también una participación fuerte en la CELAC,
veo un tema también de planteos de Uruguay en torno a las asimetrías del Mercosur. Uruguay es un país que casi el 65% de lo que vende con valor agregado lo vende en el Mercosur, particularmente a Brasil. Entonces, bueno, es nuestro primer círculo de inserción internacional. Creo que después el tema de la CELAC va a estar arriba de la mesa. Y bueno, y después veremos cómo vamos negociando con los BRICS. También somos parte del banco de los BRICS. Ahí, bueno, en la parte del Frente Amplio no ha habido tanto acuerdo en algunos temas de política internacional con otros sectores, pero iremos laudando eso. Lo veo un gobierno bastante distinto al posicionamiento de la calle Pou en materia internacional, que fue una inserción internacional muy débil. El primer ministro fue Talvi, que fue del Partido Colorado, en la alianza cuando se formó la coalición multicolor, duró 3 meses, después vino Bustillo, que fue salpicado por hechos de corrupción, y terminó renunciando. Sí, recordamos el escándalo del pasaporte. Sí, claro. Exactamente, los escándalos de los pasaportes, y algún otro tema también, vinculado ahí en Argentina con autos de alta gama. Bueno, ha sido todo bastante confuso, un periodo donde Uruguay ha perdido mucho el vínculo internacional, se ha aliado mucho atrás de los Estados Unidos, si bien quiso negociar un tratado de libre comercio con China, el relacionamiento con China también ha tenido sus dificultades, y bueno, nosotros particularmente nos interesa mucho la experiencia de los BRICS y en la nueva concreción del mundo multipolar. Creemos que una política de no alineamiento con los Estados Unidos es importante y que la región avance en su materia de vínculos unitarios y de inserción internacional conjunta en un mundo de bloques. Creo que eso es muy importante. Y en el Mercosur aspiramos a lograr también acuerdos que nos permitan trabajar ahí. Ha sido difícil para nosotros, no solamente ahora con el desafío que tenemos de Milei, antes también fue difícil negociar con Argentina particularmente. Hay estilos de negociación, en particular con la Campa, lo viví, que fueron difíciles en materia educativa, por ejemplo, cuando ellos tenían la Secretaría de Política Universitaria ahí en Argentina. Entonces, bueno, también aprendimos que la ideología es importante, pero no basta, necesitamos un grado importante de relacionamiento, por más que sean algunos gobiernos amigos, y después de los intereses económicos que priman mucho. Tuvimos la experiencia de las papeleras también con Uruguay, el conflicto con Argentina, que era el gobierno de Cristina en su momento, y bueno, ayuda, pero no es suficiente. Y después tenemos una serie de desafíos que bueno, que veremos cómo vamos llevando adelante las conversaciones con las tensiones que vivimos en el Frente Amplio con Venezuela y con Nicaragua, que han estado ahí, la necesidad de un apoyo importante también a Cuba, que hay una situación muy dificultosa en la isla, y para el Frente Amplista Cuba siempre tiene un escenario muy particular en su inserción internacional. La primera medida de Tabaré cuando asumió el primer gobierno fue la recomposición de diplomáticas con Cuba que se habían roto, y bueno, el diálogo con México, que es muy importante, y veremos cómo se van alineando los astros y cómo también los próximos periodos electorales van dejando el mapa político de la región, pero la inserción regional la vemos como muy importante, y veremos qué suerte corre el Mercosur en un escenario que con Milei no va a ser sencillo, lo tenemos claro. Sí, eso te quería preguntar específicamente, Ronnie, ¿cómo ves la relación de este nuevo gobierno del Frente Amplio con el gobierno de Milei, ¿no? Que es como una de las grandes incógnitas que se abren en el marco del Mercosur y en la región? Y lo vemos dificultoso, pero bueno, Yamandú ya anunció que más allá de las cuestiones políticas concretas y las ideologías, que él va a tratar de que la relación sea buena y que va a conversar con Milei. Iremos viendo en este proceso. Yo particularmente veo una situación muy difícil con Argentina con Milei. La veo muy difícil, para mí va a ser un motivo de tensión permanente, pero bueno, veremos. Y después, bueno, hay también que recomponer nexo con Venezuela, que ha sido muy atacada acá en Uruguay. El proceso electoral venezolano acá fue muy criticado, incluso por sectores del Frente Amplio. Y bueno, yo creo que Venezuela es un
una recomposición que tenemos que hacer muy importante por lo que significa Venezuela en el mapa político latinoamericano y también las tensiones que en este momento hay con Brasil. Pero bueno, tenemos experiencia en esto. Tenemos el Foro de San Pablo, que es muy importante. Yo soy el coordinador de la Regional Sur del Foro. Tenemos ahí un abanico de partidos que gobiernan en sus países que va a ser muy importante. Y estamos en una lucha permanente en nuestros países con la derecha, donde somos oposición y donde somos gobierno, que lo van a intentar retomar. O sea, estamos en una etapa de Latinoamérica en una tensión muy fuerte entre izquierda y derecha y el tema de los gobiernos. Yo soy medio crítico a eso que dicen que hay una ola progresista en el continente. Para mí lo que hay es una lucha por la hegemonía muy acérrima que surge con mucha fuerza, como decía Gramsci, ahí en ese claroscuro surgen los monstruos y tenemos una extrema derecha que ha sido fortalecida, los problemas de Bolsonaro y estas denuncias en Brasil. Entonces, bueno, el mapa político latinoamericano no es un mapa sencillo y tenemos una derecha mucho más autoritaria que en años anteriores. Entonces, no la veo sencilla, pero bueno, trabajaremos en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Ronnie, muy interesante. Te agradecemos este contacto con Diálogo Internacional para poder charlar un poco sobre lo que fue el triunfo del Frente Amplio el domingo pasado en el balotaje, y seguramente vamos a seguir estando en contacto con vos para que nos ayudes a pensar, a reflexionar y a conocer lo que va a ser esta nueva gestión frente amplista en la hermana República del Uruguay. Muchísimas gracias, Ronnie, por haberte comunicado con nosotros. Fuerte abrazo. Bueno, nos dio la primicia. Nos dio la primicia de quién puede ser el nuevo ministro de Trabajo del Uruguay, ¿no? Nada más y nada menos que el secretario general del Partido Comunista Uruguayo. Así es, Juan Castillo. Un amigo, Juan Castillo, así es. Así que, bueno, interesante la charla con Ronnie Corvo. Vamos a una tanda y retornamos enseguida con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional.